ya. Bueno, la clase pasada hemos arrancado, yo no me recuerdo porque 4 clases iguales esta semana prácticamente. Y ustedes me corregirán si yo ya esto lo di, no lo di, pero si no hacemos un pequeño repaso o redondeamos un poquito lo que vimos, sobre todo para aquellos que no estuvieron en la clase del martes. Nosotros vimos cómo las personas jurídicas, nosotros vamos a abordar todo aquello que tiene que ver con las personas jurídicas de derecho privado. La verdad, las personas jurídicas de derecho público no es algo que vamos a hacer o va a ser objeto de estudio en nuestra materia. Pero esencialmente, dentro de las personas jurídicas de derecho privado, vamos a abordar el derecho societario, ¿no? Principalmente. La mayor parte de las unidades de la materia van a estar referidas a las sociedades. ¿Está? Después, obviamente, vamos a tocar las personas jurídicas, vamos a abordar, tenemos dentro de cada unidad tenemos, yo no sé cómo llamarlo, porque antes cada tema es una unidad diferente, pero ahora son de 3 bloques o 2 bloques, las unidades son 2 bloques grandes. Entonces, vamos a tocar aparte, ya para la unidad 2, las personas jurídicas reguladas expresamente en el Código Civil. Yo les explicaba el martes pasado que en realidad la personalidad jurídica es una herramienta, es una suerte de privilegio que permite que se cree un centro de imputación diferenciado de derechos y obligaciones, es decir, un sujeto diferenciado. ¿De quién está diferenciado este sujeto? Bueno, de los miembros que lo componen. Es decir, no podemos hablar de personalidad jurídica sin diferenciación de la personalidad. Decíamos que los miembros que componen la persona jurídica, algunos dicen son terceros de la persona jurídica, yo no diría tanto, que son terceros respecto de esa persona jurídica, pero sí que claramente tiene una personalidad diferenciada. Recuerden que yo me remonté, me permití remontarme, porque como yo se les explicaba a ustedes, estamos dentro de la estructura de un orden jurídico, donde tenemos que tener cierta coherencia para explicar las cuestiones desde la óptica del orden jurídico, que nosotros, en base a eso, tenemos una estructura jerárquica de las normas, donde tenemos en el vértice de la pirámide, ¿no? Si ustedes toman esa pirámide de Hans Kelsen, ¿no? En nuestro país a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, ¿no? Los tratados de derechos humanos. Y que no es un tema menor, porque fíjense que la terminología del Código Civil y Comercial... buen día, Germán. ¿Qué haces? Bienvenido, mi compañero. Les decía que dentro de la estructura... ¿Qué? Buenos días para todos, decía. Ahí te mandé saludos por el chat. Sí, bueno, un abrazo. Gracias, Germán. Bueno, entonces les decía que, volviendo al hilo, que estamos ante un orden jurídico donde hay una jerarquía y que en definitiva la personalidad jurídica es una herramienta, un instrumento que el legislador crea para cumplir la finalidad que establece la Constitución Nacional de asociarse con fines útiles. ¿Está claro? Para que quien tenga que vincularse con este sujeto diferenciado pueda hacerlo de forma directa y no tenga que estar, por ejemplo, si esta persona jurídica contrata una deuda con un tercero, contrae una deuda con un tercero, no tenga que luego, ante el cumplimiento por parte de la persona jurídica, tener que ese tercero estar reclamándole a cada uno de los miembros de la persona jurídica. Está como si fuera una comunidad de bienes o un condominio, ¿está claro? Sino que hay una persona diferenciada que es titular. Eso, claramente ustedes me dirán, bueno, pero en algunas sociedades los socios no pagan las deudas de la sociedad. Bueno, pero eso no tiene que ver con la titularidad de las deudas, por ejemplo.
sino tienen que ver con la responsabilidad, que no es lo mismo que la titularidad. Uno puede ser responsable de algo y no ser titular de un derecho. Esto es claramente como yo les explicaba, no sé si se lo dije a ustedes, el ejemplo clásico de los padres, del padre y la madre, para hacer, vamos a darle un poco más de perspectiva de género a esto, del padre y de la madre con relación a los ilícitos que cometen sus hijos menores. El titular de la obligación cuando se genera un ilícito es el menor, pero el menor no va a responder en este caso. Van a responder terceros, que son los padres. ¿Está claro? Es decir, no es eso, por eso yo quiero que ustedes tengan en claro, que separen el concepto de titularidad con responsabilidad. Porque después, cuando hablamos de inoponibilidad de la personalidad jurídica, la respuesta habitual que yo tengo en los exámenes es que me dicen, hace que los socios sean responsables. No, señores, no necesariamente los socios son responsables. La responsabilidad está dada, y esto, si quieren, volvemos un poquito a obligaciones, cuando se genera una obligación. Y en este caso, que se genera una obligación por una cuestión atinente a la responsabilidad civil, ¿no? Daños. Pero puede suceder que no se genere un daño, por lo tanto no hay responsabilidad. Por eso lo que nos importa a nosotros, desde el punto de vista de la persona jurídica, es, en principio, que hay una titularidad diferenciada de derechos y obligaciones, una imputabilidad diferenciada de derechos y obligaciones, que no siempre va de la mano con la responsabilidad. No sé si soy claro. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, profe, a mí me quedó una duda ahí que dijo con respecto a la responsabilidad de los socios en la inoponibilidad. Pero, ¿qué pasa si los socios y los controlantes no responden? Los socios y los controlantes, como dice el artículo. Pero si no que se cometió un daño, ahí me quedó esa duda. Bueno, igual quédese tranquilo, yo lo dije así, pero podemos tener una clase especial para eso, para que usted lo entienda. Bueno, listo. Y invito a que lean el tema para que lo tengan. No es que yo lo comenté al pasar. No listo, quiero que piensen que es algo que vamos a desarrollar hoy, por eso no se pongan nerviosos con eso, porque no, lo vamos a desarrollar específicamente. Simplemente lo tiré como ejemplo. Bien, profe. Lo que les explicaba, entonces, en función de eso, es que, creo que lo vimos, que el Código Civil, originalmente de Vélez Sarsfield, las leyes especiales que se fueron dictando, creando diferentes personas jurídicas, son las que de alguna manera plasmaron a través del artículo 28 de la Constitución Nacional y el artículo 75 de la Constitución Nacional, este derecho de asociarse con fines útiles. Entonces, la personalidad jurídica es un instrumento. Fíjense que el propio Código Civil dice que las personas jurídicas son creadas por la ley, ¿no? Es la ley que determina qué sujeto es personificado y cuál no. ¿Está claro? Son de creación legal. No es que yo puedo inventar una persona jurídica X, ¿no? Es decir, es la ley quien lo crea, ¿sí? Es el legislador. Esto no es casual que se diga esto, porque en la época del Código Civil de Vélez Sarsfield, la persona jurídica, o la explicación de la existencia de la persona jurídica, se basaba en una teoría que llamaba teoría de la ficción, que consideraba a las personas jurídicas como, y de hecho se les decía así en el Código Civil de Vélez, Germán quizá va a recordar, ¿no?, de lo que estoy diciendo. ¿De verdad que se le decía a Germán personas de existencia ideal? ¿No? En contraposición de lo que se le decía a la persona física. ¿Está? Fíjense. Ambos como entes susceptibles de contraer derechos y obligaciones. Sí. Existe la ideal, la persona jurídica, existencia ideal. Claro, se le decía a la persona existencia ideal. Y antes los autores, hace 120 años atrás, le decían personas morales a las personas jurídicas. ¿Está? Es decir, y claro, Vélez Sarsfield
se había basado a la hora de explicar la existencia de las personas jurídicas en lo que llamaba la teoría de la ficción. Decían, bueno, lo que importaba es el sustrato personal de la persona jurídica. ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes la componen? No me importaba tanto la persona jurídica en sí, la organización de la persona jurídica. De hecho, los administradores de una sociedad civil, cuando existían estas sociedades civiles hasta el año 2015, existieron desde 1869, 1870, el Código Civil de Vélez, hasta el año 2015. Fíjense que el Código Civil consideraba, por ejemplo, en la sociedad civil, a las personas, a los administradores de la persona jurídica como mandatarios, con lo cual lo que establecía una relación contractual entre el representante de la sociedad y la propia sociedad. ¿Está claro? Al punto tal, se la consideró una ficción a las personas jurídicas que recién en el año 1968, año muy importante porque fue el año en que yo nací, entonces, por eso le vamos a dar tanta importancia al año 68, en el año 1968, con la reforma de la ley 17711, de la reforma de la ley de Guillermo Borda, fue cuando específicamente el Código Civil dijo que las personas jurídicas tenían responsabilidad civil. Cuando se cometía un daño y debían responder, bueno, a partir de 68 fue cuando expresamente se dijo, bueno, muchachos, las personas jurídicas a partir de ese momento tienen responsabilidad civil. No es que antes no se consideraba que no la tuvieran. Ojo, lo que pasa que como todo era construcción jurisprudencial. Está claro, la jurisprudencia le había reconocido una suerte de responsabilidad civil a las personas jurídicas, pero no estaba expresamente consagrado en el código. A su vez, recordamos que el Código de Vélez tenía un artículo 33, ¿no? Germancito, ¿te acordás del artículo 33? Que es el mismo que algo parecido al 148 de actual, ¿no? Que definía cuáles eran las personas jurídicas. Entonces empezaba la nómina, ¿no? Las sociedades comerciales, las sociedades civiles, las cooperativas, no me acuerdo si estaban las cooperativas, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones. Cuando hablamos que lo que nos importa a nosotros, de personas jurídicas de derecho privado. Pero, en realidad, antes que estuvieran, por ejemplo, las sociedades comerciales... Ahora, Diego, la clasificación es como más simple en públicas y privadas. Ahora. Claro, y en ese momento también había clasificación entre personas jurídicas públicas y privadas. Lo que sucede es que hoy en día, como bien dice Germán, está mucho mejor detallado. Y lo que tuvo el Código Civil y Comercial, a diferencia, acá me preguntan en el 68 cuál fue la ley que se modificó. El Código Civil se modificó, que ya no existe más. Así que Alejandra, quédate tranquila que no vamos a tener en cuenta, porque esto ya está. Estoy contando cuestiones del pasado. Es como cuando llegás a una edad determinada que te acordás de las cosas de muchos años atrás. Bueno, estoy contando eso como para que lo tengan como pauta anecdótica y que ustedes sepan cómo fueron los antecedentes legislativos. Así que quédate tranquila, Alejandra. Hoy te tiene que interesar el Código Civil y Comercial, la Ley General de Sociedades, y etcétera. Olvídate. Lo que fue para atrás es simplemente una anécdota. ¿no? Es algo para contarles un poquito esto, cómo las cuestiones evolucionaron. Entonces, volviéndole en sí al código... volviendo al Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, tuvo un acierto fundamental. ¿Por qué? Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, ustedes tuvieron ya la suerte de entrar a la facultad, creo que todos, ya estudiando desde Código, que ya cumplió 5 años, tuvo el acierto metodológico de establecer una teoría general de las personas jurídicas, ¿no? Que antes el Código de Vélez no lo tenía. Recordamos